Juventud oscura, insuperable símbolo de este genio sobrenacional que pertenece al mundo entero. Erasmo no tiene patria, no tiene hogar paterno. Hasta cierto punto ha nacido en un espacio sin aire. El nombre de Erasmus Roterodamus, que muestra ante la gloria universal, no es heredero de padres y antepasados, sino nombre de adopción. La lengua que habla durante toda su vida no es la de su tierra holandesa, sino el latín, artificialmente aprendido. Las circunstancias y el día de su nacimiento están envueltos en notable oscuridad. Apenas se sabe algo más que el año en que ve la luz, 1466. De este ensombrecimiento no estaba, en modo alguno, limpio de culpas Erasmo, pues no le gustaba hablar de su procedencia por ser hijo ilegítimo, y más enojoso aún por ser hijo de clérigo, ex illicito et ut timet incesto damatoque coitu genitus, lo que Charles Reade refiere románticamente sobre la niñez de Erasmo en su célebre novela The Cloister and the Heart. Es naturalmente cosa inventada. Los padres mueren pronto y es comprensible que los parientes muestren la mayor prisa para, en cuanto sea posible, mantener lejos de sí y sin que les cueste dinero al bastardo. Por fortuna, la iglesia está siempre dispuesta a traer a su seno a un mozo bien dotado. A los 9 años, el pequeño Desiderio, en realidad indeseado, es enviado a la escuela capitular de Deventer, después a Herzogenbuch. En 1487 ingresa en el convento de Agustino de Stein, no tanto por vocación religiosa como porque se encuentra allí la mejor biblioteca clásica del país. Pronuncia sus votos en el año de 1488, pero por parte alguna está probado que en estos años conventuales haya luchado, con alma ardiente, por la palma de la piedad. Sábese más bien, por sus cartas, que se ocupaba principalmente de bellas artes, que la literatura latina y la pintura eran su capital ocupación. En todo caso, fue ordenado sacerdote, por mano del obispo de Utrecht, en el año 1492. Pocos fueron los que vieron jamás a Erasmo, en toda su vida, con hábitos eclesiásticos, y es siempre preciso hacerse cierto esfuerzo para recordar que este hombre, libre de pensamiento y que escribe tan sin preocuparse, haya pertenecido en realidad, hasta la hora de su muerte, al estado eclesiástico. Pero Erasmo conoce el gran arte de vivir. Todo lo que le es molesto lo aparta de sí, de una manera suave y nada llamativa, y, bajo cualquier hábito y sometido a no importa qué coacción, sabe guardar su libertad interna. Por medio de los pretextos más hábiles, alcanzó dispensa de 2 papas para no tener que llevar traje sacerdotal. De la obligación del ayuno libróse con un certificado de enfermo, y nunca, ni por un solo día, volvió a estar sometido a la disciplina del convento, a pesar de todos los ruegos, admoniciones y hasta amenazas de sus superiores. Con ello, se nos revela uno de los más importantes rasgos de su carácter, acaso el principal. Erasmo no quiere ligarse a nada ni a nadie, no quiere echar sobre sí, de modo permanente, la obligación de servir a ningún príncipe, a ningún señor, ni siquiera el servicio divino. Por un interno impulso de independencia, su naturaleza tiene que permanecer libre y no sometida a nadie. Íntimamente, jamás reconoció ningún superior, no se sintió obligado nunca hacia ninguna corte, ninguna universidad, ninguna profesión, ningún monasterio ni ninguna ciudad, y lo mismo que su libertad espiritual. También defendió toda su vida su libertad moral, con serena perseverancia, pero en extremo tenaz. A este rasgo tan esencial de su carácter, únese orgánicamente un segundo. Erasmo es en verdad un fanático de la independencia, pero en modo alguno, a pesar de ello, un rebelde o un revolucionario. Muy lejos de ello, aborrece todo conflicto público. Como táctico inteligente, evita toda inútil resistencia contra los poderes y los poderosos de este mundo. Prefiere pactar con ellos, a rebelarse. Le gusta más captar con habilidad su independencia que combatir por ella. No como Lutero, con osado gesto dramático, arroja de sí su capilla de Agustino porque le ata demasiado estrechamente el alma. No, prefiere quitársela suavemente,
después de haberse procurado subterráneamente y con todo misterio permiso para ello. Como buen discípulo de su compatriota el zorro Raineff, se desliza ágil y hábilmente fuera de la trampa que se le ha puesto a su libertad. Demasiado prudente para llegar nunca a ser un héroe, alcanza por medio de su claro espíritu, que cuenta reflexivamente con las debilidades de la humanidad, todo lo que necesita para el desenvolvimiento de su persona. En su eterna batalla por la independencia en la orientación de su vida, triunfa, no por medio del valor, sino de la psicología. Pero este gran arte de dirigir, libre y con independencia, la propia vida, el más difícil para todo artista, tiene que ser aprendido. La escuela de Erasmo fue dura y de larga duración. Solo a los 26 años se escabulle del claustro, cuya angostura y estrechez mental se le ha hecho insoportable. No obstante, primera prueba de su habilidad diplomática, no huye de sus superiores como un fraile que cuelga los hábitos, sino que, tras secretas negociaciones, hace que lo llame el obispo de Cambrai para que lo acompañe en su viaje a Italia como secretario latino. En el mismo año que Colón América, el prisionero monacal descubre Europa, su mundo futuro. Felizmente, el obispo prolonga su viaje y de este modo Erasmo tiene tiempo bastante para gozar de la vida a su facón. No tiene que decir misa, puede sentarse a la grande y bien provista mesa del obispo, conocer hombres sabios, entregarse con pasión al estudio de los clásicos latinos y eclesiásticos y, además, escribir su diálogo Anti-Barbari. Este título de su obra primera podría, por lo demás, ser puesto en todas las portadas de sus obras. Sin saberlo, ha dado comienzo a la gran campaña de su vida contra la mala educación, la necedad y el tradicional engreimiento, al afinar sus usos y dilatar sus conocimientos. Mas, por desgracia, el obispo de Cambrai renuncia a su viaje a Roma y la bella estación debe terminar de repente. No es ya preciso un secretario latino. Ahora, Erasmo, el fraile prestado, debería, en realidad, regresar obedientemente a su convento. Sin embargo, ya que una vez ha bebido el dulce veneno de la libertad, no quiere nunca más dejar de gozarlo. Simula un irresistible afán de alcanzar los grados superiores de la ciencia eclesiástica, con toda la pasión y energía de su miedo al convento, y, al mismo tiempo, con el arte rápidamente maduro de su psicología, acosa al bonachón obispo para que lo envíe a París, con una pensión, a fin de que pueda obtener allí el grado de doctor en teología. Por fin, el obispo le concede su bendición y, cosa más importante para Erasmo, una escasa pensión como beca, con lo cual en vano aguarda el prior del convento el regreso del infiel, pero tendrá que acostumbrarse a esperar por él años y decenios, pues hace mucho tiempo que Erasmo se concedió a sí mismo, soberanamente, para la vida, el permiso de librarse del monacato y de toda otra coacción. El obispo de Cambrai proporcionó al joven estudiante sacerdotal la pensión acostumbrada, pero esta pensión es desesperadamente escasa, un estipendio de estudiante para un hombre de 30 años, y, con amarga mofa, bautiza a Erasmo a su ahorrativo protector con el nombre de su antimecenas. Profundamente humillado, tiene que hospedarse aquel hombre rápidamente acostumbrado a la libertad y viciado con las abundancias de la mesa episcopal en el Domus Pauperum, en el mal afamado College Montaigu, poco propio para él, por su ascético reglamento y su dirección severamente eclesiástica. Situado en el barrio latino, en el Mont Saint-Michel, aproximadamente donde está el actual Panteón, esta cárcel del espíritu aísla celosa y por completo al joven estudiante, lleno de curiosidad por la alegre existencia de sus mundanos camaradas. Como de un tiempo de vida de presidiario, habla de aquel teológico encierro de su más bella juventud. Erasmo, que tiene de la higiene una representación sorprendentemente moderna, estampa en sus cartas queja tras queja. Los dormitorios son malsanos, las paredes heladas, revocadas de cal y perceptiblemente próximos a las letrinas. Nadie puede habitar largo tiempo en esta amarga residencia sin caer mortalmente enfermo o sin fallecer. Tampoco los alimentos le agradan.
Los huevos o la carne están putrefactos, el vino echado a perder, y las noches están llenas de una lucha nada gloriosa contra los bichos. ¿Vienes de Montagu?, pregunta más tarde, mofadoramente, en sus coloquios. Indudablemente tendrás la frente cubierta de laureles. No, de purgas. La disciplina conventual de aquellos tiempos no se espanta, además de los castigos corporales. Y lo que 20 años antes, en la misma casa, un asceta fanático como Ignacio de Loyola estuvo dispuesto a sufrir tranquilamente para educación de su voluntad, los azotes y la baqueta repugnan a una naturaleza nerviosa e independiente como la de Erasmo. También la enseñanza le produce aversión. Rápidamente aprende a aborrecer para siempre el espíritu escolástico, con sus muertos formalismos, su huero talmudismo y su sofistería. El artista que hay en él se indigna, no tan divertidamente como más tarde Rabelais, pero con idéntico desprecio, contra la opresión del espíritu en aquel lecho de Procusto. Nadie puede comprender los misterios de esta ciencia, si alguna vez ha anudado trato con las musas o con las gracias. Todo lo que has adquirido de Bonae Literae, tienes que perderlo aquí y arrojar de ti lo que hayas bebido en las fuentes del Helicón. Hago todo lo que puedo para no decir nada en latín, nada gracioso o espiritual, y he hecho ya tales progresos en ello que alguna vez, probablemente, llegarán a considerarme como uno de los suyos. Por fin, una enfermedad le da el pretexto, largo tiempo anhelado, para huir de esta odiada galera del cuerpo y del espíritu, con renuncia al grado de doctor en teología. Cierto que Erasmo regresa nuevamente a París, al cabo de breve convalecimiento, pero no ya a la amarga residencia, al Collège Vinaigre, sino que prefiere ganarse la vida dando lecciones, como preceptor y repasador de jóvenes alemanes e ingleses bien acomodados. Comienza para el sacerdote la independencia del artista. Pero la independencia es cosa no prevista para el hombre espiritual en aquel mundo aún casi de Edad Media. Todas las clases sociales están claramente delimitadas en bien definidos grados de la escala social. Los príncipes mundanos y de la iglesia, el clero, los gremios, los soldados, los empleados, los artesanos, los aldeanos. Cada rango social constituye un grupo rígido, cuidadosamente cerrado por murallas contra todo invasor. Para los hombres espirituales y creadores, para los sabios, para el artista libre, para el músico, todavía no existe espacio alguno en esta disposición del mundo, pues no han sido inventados aún los honorarios que proporcionan más tarde la independencia. Al hombre espiritual no le queda, por tanto, elección posible, sino ponerse al servicio de cualquiera de estas clases dominantes. Tiene que ser servidor de un príncipe o servidor de Dios. Como el arte no vale todavía nada como poder independiente, tiene que buscar el favor de los poderosos. Tiene que hacerse válido de algún magnánimo señor. Mendigar aquí una prebenda y allí una pensión. Tiene que doblegarse en el círculo ordinario de la servidumbre, hasta en los años de Mozart y de Haydn. Si no quiere morirse de hambre, tiene que adular con dedicatorias al vanidoso, asustar con liberos al tímido, perseguir competitorios al rico. Infatigablemente y sin seguridad de triunfo, esta indigna lucha por el pan cotidiano renuévase siempre con un protector o con muchos. 10 o 20 generaciones de artistas han vivido así desde Wagner von der Vogelweid hasta Beethoven, quien, como primero, exigió soberanamente de los poderosos sus derechos de artista y se los tomó sin miramientos. Pero este hacerse el pequeño, este adaptarse y agazaparse, no significa, en todo caso, ningún gran sacrificio para un espíritu tan superior e irónico como el de Erasmo. Muy pronto se penetra en las artimañas del mundo social, pero como no es una naturaleza rebelde, acepta sin quejarse las leyes que lo rigen y pone su esfuerzo en transgredirlas y retorcerlas de modo inteligente. Pero, a pesar de ello, su peregrinación hacia el triunfo es cosa dilatada y poco envidiable. Hasta los 50 años, cuando los príncipes solicitan sus favores, cuando los papas y los reformadores se dirigen suplicantes a él, cuando los editores lo persiguen y los ricos tienen a honor enviarle un regalo a su casa, Erasmo vive de un pan regalado y hasta mendigado.
aún con cabellos grises en su cabeza, tiene que inclinarse y hacer reverencias. Innumerables son sus dedicatorias devotas. Sus epístolas adoradoras llenan gran parte de su correspondencia y, correccionadas aparte, formarían un libro verdaderamente clásico de modelos de cartas para solicitantes. Con tan magnífica astucia y arte aparece expresada en ellas la mendicidad, pero detrás de esta falta de amor propio y carácter, con frecuencia lamentable, esconde en él una voluntad decidida y magnífica de independencia. Erasmo adura en sus cartas para poder ser mejor y más verdadero en sus obras. Deja que constantemente le obsequien, pero no se deja comprar por nadie. Rechaza todo lo que podría ligarle permanentemente con una persona especial. Aunque es un sabio internacionalmente famoso, a quien docenas de universidades querrían encadenar a sus cátedras, prefiere colocarse como simple corrector de pruebas en una imprenta, como la de Aldus de Venecia, o se hace mayordomo y aposentador de camino de unos jóvenes ingleses aristócratas, o simplemente se queda como parásito en casa de unos amigos ricos, pero siempre, todo ello, solo durante el tiempo que sea de su agrado y nunca por largo plazo en un mismo lugar. Esta tenaz y resuelta voluntad de ser libre, de no querer servir a nadie, hizo de Erasmo un nómada durante toda su vida. Infatigablemente está de viaje por todos los países, tan pronto en Holanda como en Inglaterra, en Italia, Alemania y Suiza. Es el que viaja más y más ha viajado entre todos los sabios de su tiempo. Nunca completamente pobre, nunca auténticamente rico, siempre, como Beethoven, viviendo del aire. Pero este vagar y vagabundear es más grato para su naturaleza filosófica que la casa y el hogar. Mejor es ser, por algún tiempo, siempre secretario de un obispo que el obispo mismo para siempre y la eternidad. Mejor ser consejero ocasional de un príncipe por un puñado de ducados que su canciller todopoderoso. Por un profundo instinto, este hombre espiritual recela todo poder exterior, toda carrera, actuar a la sombra del poder, apartado de toda responsabilidad, leer buenos libros en una tranquila estancia y escribir los suyos, no ser soberano de nadie ni súbdito de nadie. Este, realmente, fue el ideal de la vida de Erasmo. A causa de esta libertad espiritual, recorre muchos oscuros caminos, y hasta tortuosos, pero todos llevan hacia una misma meta, la independencia espiritual de su arte y de su vida. La verdadera esfera de su acción solo la descubre, en realidad, Erasmo a los 30 años, en Inglaterra. Hasta entonces había vivido en ahogadas celdas de convento, entre gentes estrechas y plebeyas. La disciplina espartana del seminario y la coacción espiritual de las empurgueras de la escolástica habían sido para sus nervios, finos, sensitivos y curiosos, un verdadero martirio. Su espíritu, hecho para la amplitud, no puede desplegarse en tales angosturas, pero quizás esta hiel y este vinagre eran necesarios para darle aquella increíble sed de saber mundano y de libertad, pues en esta disciplina aprendió aquel hombre, largo tiempo castigado, a odiar como inhumano, de una vez para siempre, toda limitación y estrechez de cerebro, toda doctrinaria unilateralidad, toda brutalidad y todo despotismo. Precisamente lo que Erasmo de Róterdam había experimentado de modo tan completo y doloroso en su propio cuerpo y en su propia alma como características de la Edad Media, lo hacían capaz para llegar a ser el mensajero de los tiempos nuevos. Llevado a Inglaterra por un joven discípulo, por Lord Montjoy, respira por primera vez con infinita satisfacción el tonificante aire de una cultura espiritual, pues Erasmo llega en un buen momento al mundo anglosajón. Después de la interminable guerra de las dos rosas que, durante decenios enteros, había triturado al país, de nuevo goza Inglaterra de las bendiciones de la paz, y, en todas partes de donde la guerra y la política han sido alejadas, pueden las artes y las ciencias desplegarse más fácilmente. Por primera vez, descubre el pequeño estudiante de convento y repasador de lecciones que hay una esfera donde únicamente el espíritu y el saber son considerados como potencias. Nadie le pregunta por su ilegítimo nacimiento y nadie toma en cuenta sus misas y oraciones. Aquí es apreciado solo como artista, como intelectual.
por su elegante latín, por su divertido arte de conversador, en la sociedad más distinguida. Con gran encanto, por dicha suya, conoce la asombrosa hospitalidad y la noble carencia de prejuicios de los ingleses. Ses granas, my lord, accords, beaux et courtois, magnanimes et forts, como son celebrados por Ronsard. Otra manera de pensar se le manifiesta en este país. Aunque Wycliffe está olvidado desde hace tiempo, sigue existiendo en Oxford la concepción más libre y atrevida de la teología. Encuentra aquí profesores de griego que abren para él un nuevo mundo clásico. Los mejores espíritus, los hombres más grandes, se hacen sus amigos y protectores, y hasta Enrique VIII, entonces todavía príncipe, hace que le presenten a aquel curilla. Es honra de Erasmo para todos los tiempos y testimonio de la profunda impresión que provocaba su presencia y conducta. Que las gentes más nobles de aquella generación, que Thomas Morus y John Fisher llegaran a ser sus amigos más íntimos, y que John Colet, los arzobispos Warman y Cranmer fueran sus protectores. Con ansia apasionada, el joven humanista aspira a aquella atmósfera, espiritualmente ardorosa. Aprovecha el tiempo de esta hospitalidad para dilatar su saber hacia todos lados. Refina sus formas de trato en conversaciones con los aristócratas y con sus amigos y las esposas de estos. La conciencia de su propia situación ayuda a realizar una transformación rápida. Del torpe y tímido curilla surge una especie de ábate, que lleva la sotana como un traje de sociedad. Erasmo comienza a equiparse cuidadosamente, aprende a cabalgar y a cazar. Su aristocrático porte en la vida, que después, en Alemania, contrasta tan agudamente con las formas más toscas y groseras de los humanistas provincianos y le aporta una buena parte de su alta posición cultural. Lo aprende en las hospitalarias casas de la nobleza inglesa. Situado en el centro del mundo político e íntimamente hermanado con los mejores espíritus de la iglesia y de la corte, su aguda mirada adquiere aquella amplitud y universalidad que el mundo admira en él más tarde. Pero también su ánimo se hace más claro. Me preguntas, escríbele alegremente a un amigo, si me gusta Inglaterra. Pues bien, si me prestaste fe alguna vez, te suplico que creas también esto, que nunca cosa alguna me ha hecho tanto bien. Encuentro aquí un clima grato y saludable, mucha cultura y saber, pero, a la verdad, no de un tipo harto nimio y trivial, sino la formación más profunda, exacta y clásica, tanto en latín como en griego, por lo que yo, aparte de las cosas que allí pueden verse, poca nostalgia tengo de Italia. Cuando oigo a mi amigo Colet, me parece que escucho al mismo Platón, y alguna vez la naturaleza ha producido un natural más bondadoso, tierno y feliz que el de Thomas Morus. En Inglaterra, Erasmo se curó de la Edad Media, pero todo su amor por Inglaterra no lo convierte, sin embargo, en un inglés. Como cosmopolita, como hombre de mundo, como carácter libre y universal, regresa de allí el libertado. Desde entonces, su amor está en todas partes donde reinan el saber y la cultura, la instrucción y el libro, no los países, ni los ríos y los mares dividen ya el cosmos para él, no la profesión, la raza y la clase social. Solo conoce ya dos categorías en la sociedad, la aristocracia de la educación y del espíritu como mundo superior, la plebe y la barbarie como el inferior, donde domina el libro y la palabra, la elocuentia e eruditio. Allí, desde ahora, está su patria. Esta obstinada limitación al círculo de la aristocracia del espíritu, a la entonces tan rara y delgada capa de la cultura, presta a la figura de Erasmo y a sus creaciones un carácter de desarraigo. Como verdadero cosmopolita no es más que visitante en todas partes, solo huésped. En ninguna adopta las costumbres y el modo de ser de un pueblo, en ninguna una lengua viva. En todos sus innumerables viajes, en realidad pasó al lado de lo más característico de cada país sin verlo. Para él, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra se componían de la docena de hombres con los cuales podía mantener una conversación refinada. Una ciudad de su biblioteca, y notada, cuando más, aparte de ello, donde los mesones eran más limpios, las gentes corteses y los vinos más dulces.
Pero todo lo que no fuera el arte de los libros permanecía recóndito para él. No tenía ojos para la pintura ni oído para la música. No advertía lo que en Roma estaban creando un Leonardo, un Rafael y un Miguel Ángel, y censuraba el entusiasmo artístico de los papas como superfina dilapidación, como antievangélico amor del lujo. Nunca leyó Erasmo las estrofas del Ariosto. En Inglaterra, Chaucer le es desconocido, lo mismo que la poesía francesa en Francia. Solo para una lengua, el latín, está verdaderamente abierto su oído, y el arte de Gutenberg era la única musa con la cual verdaderamente se sentía hermanado aquel sutilísimo tipo de literato para quien el contenido del mundo solo era concebible por medio de las literae, las letras. Apenas podía entrar en relaciones con la realidad de otro modo sino por medio de los libros, y tuvo más trato con ellos que con las mujeres. Los amaba porque eran silenciosos y nada violentos e incomprensibles para las torpes muchedumbres, único privilegio de los cultivados en un tiempo, en general, tan ajeno al derecho. Solo en esta esfera podía convertirse en dilapador aquel hombre, por lo demás tan económico, y cuando, con una dedicatoria, trataba de procurarse dinero, lo hacía únicamente con el fin de poder comprarse libros, siempre más, cada vez más, clásicos griegos y latinos, y amaba los libros, no solo a causa de su contenido, sino que además los adoraba como uno de los primeros bibliófilos, de un modo puramente carnal, por su ser y composición, por sus magníficas formas manejables y al mismo tiempo estéticas. Estar en casa de Aldus en Venecia o de Froben en Basilea, en el bajo taller de imprenta, entre los obreros, recibir de la prensa, todavía húmedos, los pliegos de imprenta, colocar en común con los maestros de este arte los ornamentos y las delicadas iniciales, perseguir con pluma rápida y aguda las erratas de imprenta, como un cazador de aguda vista, o, con rapidez aún mayor, redondear en los húmedos pliegos una frase latina para hacerla aún más pura y más clásica. Estos eran para él los más dichosos momentos de su existencia. Intervenir en los libros y actuar en ellos, su forma más natural de vida. En resumidas cuentas, Erasmo no vivió nunca dentro de los pueblos y países, sino por encima de ellos, en una atmósfera más sutil y más claramente transparente, en la torre de marfil del artista y del académico. Pero desde esta torre, totalmente construida con libros y obras, miraba curiosamente hacia abajo, como otro Linceo, para ver y comprender libre, clara y justamente la vida viviente. Pues comprender, y comprender cada vez mejor, era el verdadero placer para este noble genio. En un sentido estricto, ¿acaso no se pueda calificar a Erasmo de espíritu profundo? No pertenece a los que piensan las cosas hasta el fin, a los grandes reformadores que dotan al espacio del mundo de un nuevo sistema espiritual planetario. Las verdades de Erasmo no son en realidad más que claridad, pero si no profundo, Erasmo poseía un espíritu extraordinariamente amplio. Si no era un pensador hondo, pensaba, en cambio, recta, clara y libremente, en el sentido de Voltaire y de Lessing, un modelo de comprensión y de hacer comprensibles las cosas, un difundidor de la ilustración en el sentido más noble de las palabras. Extender la claridad y la veracidad era para él una función natural. Todo lo embrollado le repugnaba, todo confuso misticismo y toda exageración metafísica le repelían orgánicamente. Lo mismo que Goethe, nada odiaba tanto como lo nebuloso. Lo amplio le atraía para hacer resalir de sí mismo, pero no le tentaba lo profundo. Jamás se inclinó sobre el abismo de Pascal. No conocía las conmociones anímicas de un Lutero, un Loyola o un Dostoyevsky. Estas especies de espantosas crisis que están ya misteriosamente emparentadas con la muerte y la locura. Todo lo excesivo tenía que permanecer ajeno a su modo de ser razonable. Pero, por otra parte, no había ningún otro hombre de la Edad Media menos supersticioso que él. Probablemente se habrá reído para sí de las convulsiones y crisis de sus contemporáneos, de las visiones del infierno de Savonarola, del terror pánico del demonio de Lutero, de las fantasías astrales de un Paracelso. Solo podía comprender lo más comprensible y lo hacía a su vez comprensible.
La claridad se asentaba ya orgánicamente en su primera mirada, y todo lo que iluminaba con su vista insobornable convertíase al punto en orden y claridad. Gracias a esta penetración, transparente como el agua, de su pensamiento y a la perspicacia de su sensibilidad, llegó a ser el gran explicador, el gran crítico de su época, el educador y maestro de su siglo, pero no solo maestro de su generación, sino también de las siguientes, pues todos los espíritus de la época de la Ilustración, librepensadores y enciclopedistas del siglo XVIII y todavía muchos pedagogos del XIX son espíritus de su espíritu. En todo lo moderado y doctrinario escóndese el peligro de la superficialidad y estrechez filisteas. Mas si el afán ilustrador de los siglos XVII y XVIII nos irrita por su pretenciosa sofistería, no es culpa de Erasmo, pues si se copiaban sus métodos se carecía de su espíritu. A aquellos menudos ingenios les faltaba el grano de Salática, aquella soberana superioridad que hace tan entretenidos y sabrosos, literariamente, todos los diálogos y cartas de su maestro. En Erasmo siempre se equilibraba un alegre humor burlesco con la gravedad del sabio. Era lo bastante fuerte para poder jugar con sus fuerzas espirituales y, ante todo, era propia suya una agudeza a un tiempo centelleante, sin ser maliciosa, cáustica y no malévola, cuyo heredero fue Swift y, más tarde, Lessing, Voltaire y Shaw. Erasmo, como el primer gran estilista de los tiempos nuevos, sabía indicar, como con un guiño y un centelleo de mirada, ciertas heréticas verdades. Conocía el modo de hacer pasar por delante de la nariz de la censura, con igual desparpajo e inimitable habilidad, las cosas más resbaladizas. Era un rebelde peligroso que nunca se perjudicaba a sí mismo, protegido por su toga de sabio o por un gesto malicioso rápidamente impuesto a su semblante. Por la 10ª parte de las audacias que Erasmo expuso a su época, fueron llevados otros a la hoguera. Las exponía torpemente y sin miramientos, pero los libros erasmianos eran acogidos con grandes honores por los papas y príncipes de la Iglesia, por reyes y por duques, y eran recompensados con honores y regalos, gracias a su arte literario y humanístico de envolver las cosas. En realidad, Erasmo deslizó de contrabando en los conventos y las cortes de los príncipes toda la materia explosiva de la Reforma. Con él comienza, en todo es iniciador, la maestría de la prosa política, con toda la escala que va desde la poesía hasta el gocundo pasquín. Aquel alado arte de encendidas palabras, que después, magníficamente terminado por Voltaire, Heine y Nietzsche, se mofa de todos los poderes mundanos y espirituales y que siempre fue más peligroso para lo existente que los ataques francos y groseros de la gente de sangre espesa. Con Erasmo, el escritor llega a ser por primera vez un poder europeo, junto a los otros poderes, y el que no haya usado de ello para fomentar la desunión y la discordia, sino únicamente las buenas relaciones y los intereses generales, es su gloria más duradera. Erasmo no fue desde el principio el gran escritor que llegó a ser luego. Un hombre de su carácter tiene que hacerse viejo para actuar sobre el mundo. Un Pascal, un Spinoza, un Nietzsche pueden morir jóvenes, porque su compendioso espíritu encuentra precisamente su perfección en las formas más angostas y cerradas. Lo contrario ocurre con un Erasmo, espíritu coleccionador, que busca, comenta y resume las cosas, que no extrae la sustancia tanto de sí mismo como la recoge del mundo, que no actúa por su intensidad sino por su extensión. Erasmo era más bien aficionado que artista. Para su inteligencia, siempre dispuesta, el escribir no es más que otra forma de la conversación. No le cuesta ningún gran esfuerzo a su movilidad espiritual y él mismo, una vez, declara que le da menos trabajo componer un libro nuevo que leer las pruebas de imprenta de uno antiguo. No necesita caldearse ni elevar su tono. Su pensamiento es siempre más rápido de lo que es capaz de expresar la palabra. Al leer tu escrito, escribe Zwingli, me parecía como si te oyera hablar y viera moverse, del modo más grato, tu pequeña y graciosa figura. Cuanto con mayor facilidad escribe, lo logrado es más conveniente. Cuanto más produce, tanto más grande es su eficacia.
La primera obra que le proporciona fama tiene que agradecérsela a una casualidad, su suerte, o más bien a un inconsciente conocimiento del ambiente de la época. En el curso de los años había reunido el joven Erasmo, con fines de enseñanza para sus discípulos, una colección de citas latinas y, en buena ocasión, la hizo imprimir en París con el título de Adagio. Con ello sale al paso, sin proponérselo, del esnobismo de su tiempo, pues precisamente el latín se había puesto muy a la moda, y todo hombre de categoría literaria, este mal uso alcanza casi hasta nuestro siglo, se creía obligado, como persona instruida, a tener que alardear una carta, un tratado o un discurso con citas en latín. La hábil selección de Erasmo ahorraba entonces a todos los snobs el trabajo de leer ellos mismos los clásicos. Desde entonces, cuando alguien escribe una carta no necesita ya resolver largos tomos en folio, sino que, rápidamente, atrapa un bonito adorno retórico en los adagios. Y como los snobs en todos los tiempos fueron y son muy numerosos, el libro hizo rápidamente su fortuna. Una docena de ediciones, cada una de ellas conteniendo casi doble número de citas que la precedente, fueron impresas en todos los países, y de repente el nombre de Erasmo, el expósito y el bastardo, fue célebre en todo el mundo europeo. Pero un éxito único no prueba nada para un escritor, mas si vuelve a repetirse continuamente y cada vez en distinto terreno, entonces indica una vocación, testimonia un instinto especial en el artista. Esta fuerza no es posible aumentarla, este arte no puede ser aprendido, nunca apunta conscientemente Erasmo hacia un nuevo éxito, y siempre vuelve a caberle en suerte del modo más sorprendente. Cuando, en sus coloquia, escribe privadamente para sus discípulos más íntimos algunos diálogos para aprender más fácilmente el latín, resulta de ello un libro de lectura para 3 generaciones. Cuando, en su elogio de la locura, piensa escribir una sátira burlona, provoca con el libro una revolución contra toda autoridad. Cuando vuelve a traducir la Biblia del griego al latín y la comenta, da comienzo, con ello, a una nueva teología. Cuando escribe, en pocos días, para una mujer piadosa que se lamenta de la irreligiosidad de su marido, un libro de consolación, este se convierte en el catequismo de la nueva piedad evangélica. Sin apuntar, da siempre por completo en el blanco. Lo que siempre conmueve soberanamente a un espíritu libre y despreocupado es nuevo para un mundo cautivo de ideas ya superadas. Pues quien piensa con independencia piensa también, al mismo tiempo, del modo mejor y más útil para todos.